¿Cuántos fueron tocados por el Señor? ¿Cierto? En el momento de su vida, cuando parecía que estaba todo perdido, cuando parecía que no había salida, aparece el Señor en nuestras vidas, nos toca y realmente transforma nuestras vidas, transforma nuestro ser. Es una alabanza, un himno que realmente refleja nuestra vida, porque no había nada bueno en nosotros como para que el Señor nos escogiera. Y es por eso que me encanta recalcar esto que el Señor hace en su palabra en el libro de Efesios, donde nos recuerda los beneficios, las bendiciones que tenemos al ser escogidos, hermano. Estar acá, el saber de que fuimos escogidos por Cristo, es tremendo, hermano, es tremendo. A veces nosotros no asociamos, no le tomamos el peso a esto. Hoy en día hay mucha gente que se está perdiendo, hermanos amados. Si el Señor viniera hoy, hay muchos que se irían para un lado donde nadie quiere que vayan. Y nosotros hoy día tenemos el cielo ganado, como conversábamos en la escuela dominical, no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo. Su gracia, su misericordia y su amor nos escogió, nos llamó un día y gracias al Señor que atendimos ese llamado y hoy estamos en este lugar para servirle y adorarle. Qué hermoso es el Señor, ¿cierto? Qué agradecidos debemos de ser del Señor siempre, todos los días, a cada instante agradecidos del Señor. Vamos a la palabra, doy gracias al Señor. No sé si saludaron a los nuevos o nuevas. Sí, están saludados, amén. Que el Señor les bendiga entonces a los que han venido por primera vez y que el Señor hable a sus vidas. Hoy es un día especial. Un día especial porque vamos a continuar el estudio del libro de Efesios, el capítulo 5, así que les invito a que vayan a ese capítulo. Recordar siempre lo que hemos venido estudiando los últimos domingos. Doy gracias al Señor porque tener este versículo puesto aquí ha dado resultados para varios. Porque me han dicho que cada vez que han sentido que están haciendo algo que no está bien, se recuerdan de este versículo y dicen, no, Señor, esto entristece tu espíritu, no lo voy a hacer. Así que damos gracias al Señor, porque ese es el llamado que hemos estado estudiando los últimos domingos. La Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu, ¿cierto? Llenos del Espíritu. Y para poder ser llenos del Espíritu tenemos que dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Y el que gobierna nuestra vida significa que tenemos que renunciar a esta carne pecaminosa que nos lleva a hacer lo contrario de lo que el Señor busca. Y para renunciar a esta carne pecaminosa, para hacerla morir, lo que hay que hacer es no alimentarlo, hermanos. Y lo conversábamos con los hermanos de la escuela dominical. El que tiene el problema con el televisor y que puede pasar horas con el televisor, viendo televisor, ¿de qué manera usted alimenta esa carne? Prendiendo la tele. Si usted prende la tele, le está dando comida, le está dando alimento. ¿De qué manera usted lo hace morir? ¿De qué manera usted lo detiene? No prendiéndola. De esa manera usted no la alimenta. Y de esa manera nosotros podemos vencer a la carne. Esa es la forma de vencer, no alimentando esas cosas que cada uno de nosotros tenemos. No estoy diciendo con eso que no puede ver tele, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que eso va a limitar de que pasemos horas y horas en eso. ¿Amén? Entonces el llamado es a ser lleno del Espíritu, que el Espíritu tome control de nuestras vidas, que está en nosotros, que Él pueda gobernar, que Él pueda fluir, que Él tome control, dominio. Por eso el texto dice que como el alcohol toma control de nosotros, cuando nosotros bebemos, el alcohol toma control y hacemos tonteras por doquier. Eso es lo que hace el alcohol. Lo mismo es ahora con el Espíritu, que el Espíritu haga con nosotros como Él quiere. Ese es el llamado. Y hay características que estudiamos también domingos anteriores, hablando entre vosotros características de una persona llena del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo pasado comenzamos el estudio, el principio de la sumisión, que dijimos que no tiene nada que ver con la inferioridad o la debilidad, ¿cierto? Dijimos que Jesús en la Biblia muestra que Él se sometió a sus padres, aún siendo Dios, se sometió
a lo que sus padres les estaban pidiendo. Y la Biblia nos llama a someternos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Aunque no lo creamos, hermanos, no olvidemos que Dios tiene el control de todo. Y si Él quiso que tuviéramos este presidente, Él lo quiso así. Y si Él quiso que tuviéramos este alcalde o alcaldesa, Él lo quiso así. Él tiene el control de todo. Y el llamado de la iglesia es a someterse a toda autoridad, ya sea del gobierno, ya sea de carabineros, ya sea de sus jefes del trabajo, ya sea de sus profesores, sus padres, sus pastores, siempre y cuando no atente contra nuestros principios bíblicos. ¿Amén? Amén, iglesia, siempre y cuando no atente contra nuestros principios bíblicos. Y si lo hace, hermanos amados, se los hacemos hacer y no les obedecemos con respeto, porque nosotros debemos de respetar, ¿cierto?, a nuestras autoridades. Y dijimos también, no solamente respetar nuestras autoridades, sino también respetar las normas establecidas, que lo que hacen es regularizar el orden de nosotros, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando nosotros vamos a cruzar la calle, crucemos por el semáforo, y no crucemos por el carro, ¿cierto? Porque es una orden que está establecida justamente ¿para qué? Para evitar el caos, para evitar el accidente y para evitar el problema. Hay un llamado siempre, y nosotros somos los ejemplos de esto. Y el llamado de la iglesia es a ser sometida en esto. ¿Amén? ¿Amén? Esto está aprendido, ¿cierto? Aprendido. Y nadie excusa por lugares no habilitados, ¿cierto? Nadie me dijo amén. Todavía sigue excusando. A ver. Antes de leer los siguientes versículos que vamos a estudiar hoy, quiero decirles algo. Vamos a comenzar a hablar del matrimonio. Pero ¿por qué necesitamos saber la visión bíblica del matrimonio, hermanos? Porque nosotros, como parte de la iglesia, tenemos responsabilidades con los creyentes y con los incrédulos, para que cuando, hermanos amados, nosotros podamos aconsejar, lo podamos hacer bíblicamente, hermanos. Porque no podemos aconsejar como el mundo. Porque generalmente el mundo aconseja lo peor, ¿cierto? Y nosotros, el deber de nosotros es ayudar en los matrimonios, hermanos amados. Si la familia anda mal, todo anda mal. Por eso es que los dardos del diablo siempre son apuntados hacia ¿dónde, hermanos amados? Las familias. Es ahí donde el diablo apunta para destruir y para poder hacer de esto terrible, complicado y difícil. Amén. Por eso es que es importante, iglesia del Señor, escuchar y entender lo que es el matrimonio, el principio de los matrimonios. Vamos a comenzar con el versículo 22. ¿Lo tienen? Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Imaginaba que los varones iban a decir algo. Quiero decirle algo con respecto a esto. ¿Cuál es el principal problema de esto? ¿Cuál es el principal problema de este versículo? Primero, porque el mundo de hoy en día rechaza completamente el concepto de sumisión. ¿Por qué? Porque de inmediato lo asocian con la idea de machismo, la idea de abuso, la idea de esclavitud o la idea de inferioridad. ¿Es así o no es así? Inmediatamente se asocia, hermanos amados, a un cavernícola con en una mano el mazo y con la otra mano la mujer tirándola del pelo, ¿cierto? Lo primero que se piensa o se asocia a un versículo como este. Además, no es bien visto o no es bien considerado este versículo, porque sabemos que lamentablemente hay esposas que han sido abusadas por esta autoridad, han sido maltratadas, y estamos hablando de cristianos, y que lamentablemente han sido insensibles, han sido indolentes, han sido indiferentes
y eso hace que el llamado para las esposas a sujetarse sea realmente difícil. Además también es un versículo difícil de entender porque hay esposas que han dejado este rol al revés y que en vez de ser el esposo, el líder o el sacerdote, han volteado los principios y es la mujer la que está al frente, la mujer la que lidera espiritualmente a la iglesia o su casa, y eso es absolutamente errado y antibíblico, hermanos. ¿Y por qué? Porque para el varón es más fácil. Para el varón llega del trabajo, prende la tele y se queda ahí, le sirve comida y no, es que hay que orar con la niña, no, hazlo tú, es que hay que, no, hazlo tú. Hermanos, varones, esa es la labor del varón. Es la labor del varón. Se entiende los casos en que solamente la mujer sirve y el varón no. Pero en el caso de que ambos sirvan, la labor es del varón. Y lamentablemente se han invertido los roles, y hoy sobre todo con más frecuencia. ¿Es así o no es así, hermanos amados? Entonces, el tema está, hermanos amados, que el otro problema que se ha dado es que hoy en día se ha denigrado mucho al hombre, sobre todo con el tema de los movimientos feministas. Y es que hoy en día, usted lo ha escuchado, ¿no? Ese que, no, si al varón no lo necesitamos, al hombre no lo queremos, es un cacho, es un problema. ¿Lo ha escuchado, no? Y eso es absolutamente errado y absolutamente antibíblico, amados. Y es que estos movimientos feministas supuestamente lo que buscan es que la mujer sea tratada con dignidad. Y eso es absolutamente correcto. Es absolutamente correcto. Está bien eso. Pero lamentablemente, en la práctica, no encontramos nada de esto. Si usted se da cuenta, las manifestaciones, las mujeres con toda facilidad son capaces de abrirse acá y su dignidad queda en el suelo. Entonces, la iglesia del Señor tiene que tener cuidado con estos movimientos. ¿Estamos de acuerdo con que la iglesia debe respetar a la mujer? Sí. ¿Estamos de acuerdo que la iglesia debe ser tratada con dignidad? Por supuesto que sí. Así es. Pero el principio bíblico dice que las mujeres, las esposas, deben estar sometidas a su esposo. ¿Amén? Y el problema es que con todo esto que la gente habla de este texto, dice que la Biblia fomenta la opresión a la mujer, y es por eso, hermanos amados, que la gente no cree en estos versículos y peor aún no cree en la Biblia. Pero los que hemos leído la Biblia, ¿cuántos han leído la Biblia? Saben muy bien que eso no es así. Porque Jesús mismo en su ministerio trabajaba con mujeres fieles. ¿Es así o no es así? La Biblia dice, además, que a la mujer hay que tratarla como un vaso frágil. Y la Biblia dice que la mujer que cría a sus hijos de buena forma y que está sujeta a la palabra es una mujer virtuosa. Y dice, ¿quién la hallará? Y aún así, hermanos amados, en las corrientes paganas de otros tiempos, y creo que aún se ve, cuando el hombre moría, la esposa también tenía que morir. No sé si usted lo sabía eso. Si el hombre moría, la mujer tenía que morir igual. Pero si la mujer moría, el hombre podía seguir viviendo y podía seguir. ¿Eso sabe quién lo eliminó? El cristianismo, hermanos amados. El cristianismo eliminó o ha ido eliminando todas estas corrientes paganas que denigran a la mujer. Por tanto, la Biblia en ningún caso es machista y este versículo en ningún caso las hace inferiores a ustedes, hermanas amadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos lo creen así? Amén. ¿Están de acuerdo con esto o no? Amén. Vamos entonces estudiando. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entender que su misión
no significa que el marido la somete. La Biblia dice que la mujer se somete voluntariamente. ¿Es así o no es así? Porque si no, el versículo diría: varones, sometan a sus mujeres. Pero no dice así. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es decir, es algo absolutamente voluntario. Ahora, sumisión no significa que tienes que estar de acuerdo con todo lo que él dice y en todas sus ideas, y no vas a dejar de ser sumisa. Sumisión no significa que no tienes derecho a opinión o que tienes que... No dice eso. Todo lo contrario, hermanos amados, la Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea del hombre. Por tanto, está en absoluto derecho de opinar si el hombre está haciendo bien o está haciendo mal. Sumisión no significa tolerar abusos tanto psicológicos como físicos. Todo lo contrario, demándelos. Amén. Amén. Eso no es sumisión, hermanos amados. Sumisión no es que el hombre esté haciendo algo malo y usted se le suma a eso. No, sumisión, verdadera sumisión es avisarle correctamente de que estás haciendo algo malo delante de los ojos del Señor. ¿Amén? ¿Y por qué le digo esto? Porque el domingo pasado estudiamos de la sumisión y le hablamos, o yo le hablaba, mejor digamos, de la Armada. Yo trabajo en la Armada. Y en la Armada, el sargento tiene autoridad sobre el marino o sobre el marinero. Y si el sargento lo manda a hacer algo, y aunque el marinero no quiera, tiene que ir a hacerlo igual, hermano. No tiene derecho a opinión. No tiene derecho ni siquiera a levantar la voz. Pero eso ¿por qué? Porque así está establecido en la Armada. Pero en la Biblia dice que las mujeres o las esposas deben estar sometidas o sujetas a sus varones, pero sin olvidar que en el matrimonio es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ellos tienen una relación de amor mutuo. Y porque la Biblia dice que cuando el hombre y la mujer se casan, ya no son dos, sino son uno. ¿Se entiende ahora? Así que, hermanos amados, usted, hermana, tiene derecho a opinión. No tiene por qué estar de acuerdo en todo lo que el varón le dice. Y usted tiene que estar atenta a si el varón está o no está siguiendo los principios bíblicos, hermanos amados. Porque ustedes dos son una obra solamente. La Biblia dice en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 11, dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Por tanto, esa corriente que dice: no, si a los hombres no lo necesitamos, es una mentira bíblica. Y el que dice que a la mujer no la necesitamos también es antibíblico. Porque aquí dice claramente, se lo voy a leer nuevamente, en 1 Corintios, capítulo 11, verso 11: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Por tanto, hermanos amados, en vista de esto, las esposas deben de someterse a sus maridos. Y someterse es obedecer y respetar la posición de él, el liderazgo del esposo, en el hogar establecido por Dios en su palabra. Y las esposas hacen todo el esfuerzo posible para que el esposo, el líder, cumpla correctamente esa función. ¿Lo entendió? Oye, y aquí recuerden que esto no es para las que están casadas solamente, ¿eh? Esto es para todas las mujeres que van a casarse, o las que quizás no se han casado o no se van a casar ya, pero sí pueden aconsejar correctamente, hermanos amados. Esto es lo que usted tiene que entender. Usted tiene que aconsejar correctamente conforme a su palabra.
Miren lo que dice 1 de Pedro. Vaya conmigo, lo voy a esperar. Primera de Pedro, el capítulo 3. Vaya que lo espero. ¿Lo encontró? Dice desde el verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. ¿Se da cuenta la importancia de esto? Va tomándole consideración a la importancia de ser una buena esposa. Amén. Verso 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que de gran estima delante de Dios. Vamos, amados, la buena esposa no es la que se viste mejor o la que tiene los mejores peinados. La otra vez fuimos a una fiesta con mis hijas de la escuela y todas las mujeres de su esposa, no sé, todas buscando el mejor traje, la mejor cartera, los mejores zapatos. Y la verdad fue con un vestido muy sencillo, muy humilde. Pero el punto es que eso no la hacía ver más hermosa. Eso no es el atavío lo que el Señor busca. No estoy diciendo que con esto usted no lo haga. No, pero no es eso lo que el Señor busca, porque el texto dice, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Eso es lo que el Señor realmente. ¿Amén? Amén. Seguimos leyendo el 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Miren qué interesante esto. Que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo lo hace una persona para estar sujeta a Dios? Sujeta a su marido. Esperando en el Señor. Esperando en el Señor. Y el verso 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Puede haber algún problema con este versículo de que las mujeres, las esposas, se sometan a sus maridos? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque gente que no conoce al Señor, al ver su actitud, puede que se convierta. Porque al Señor le agrada su ornato interno, su ropa interna, es agradable a los ojos del Señor. ¿Y por qué se someten a su marido? Porque esperan en el Señor. Lo hacen esperando al Señor en su venida. Y lo hacen sin temor, hermanos amados. Cuando dice sin temor, sobre todo en este tiempo, sin temor a que te digan, oye, déjate de ser sometido, vamos para allá. No tema eso, hermanos amados. No le tema eso. Es mejor obedecer al Señor, ¿cierto? Es mejor obedecer al Señor que las corrientes de este mundo. ¿Es así o no es así? Hermanas amadas. ¿Amén? ¿Se entendió esto? Vuelve a Efesios. Quiero tocar unos versículos, unos poquitos más del verso 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Lo escuchó? Las casadas estén sujetos a sus propios maridos. No tienen por qué sujetarse a otro. A sus maridos. ¿Amén? Y dice, como al Señor. Esto quiere decir, en reverencia al Señor, usted es sumisa. Y quiero dejar algo claro, porque
no está diciendo que las mujeres tienen que someterse como se someten al Señor. Ojo con esto. Se lo digo por qué. ¿Se lo digo por qué? ¿O no? Se lo digo por qué, hermanos amados. Porque al Señor nosotros nos debemos de una manera entera, hermanos amados. Y esto es para hombres y mujeres, hermanos. Nosotros nos sometemos al Señor de una manera diferente. ¿Por qué? Porque nuestra sumisión a Cristo es única. A nadie le debemos una sumisión como esta, de este mismo nivel, de este mismo honor, de este mismo respeto, de esta misma obediencia. Porque Él es nuestro Señor. Por tanto, no está diciendo háganlo como lo hacen conmigo. No, no. Lo que está diciendo cuando dice como al Señor es como que lo estuvieran haciendo a Él con respeto, con reverencia, hermanos amados. ¿Amén? Así tiene que ser nuestra sumisión. Por tanto, habiendo entendido esto, según lo que hemos entendido, ¿qué significa el principio de la sumisión de la esposa al esposo? Sujeción para la esposa es el llamado a reconocer y respetar gozosa y voluntariamente la autoridad y el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo como una expresión de su reverencia y su confianza en el Señor. Amén. ¿Suena lindo así? ¿Se lo digo o no? Sujeción para la esposa es el llamado a reconocer y respetar gozosa y voluntariamente la autoridad y el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo como una expresión de su reverencia y su confianza en el Señor. Amén. ¿Amén? Si lo quiere anotar, yo se lo puedo dar. ¿Se entendió este versículo 22? Vamos al 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Se da cuenta? No que debe o si quiere lo puede hacer o no. La Biblia dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, hermanos amados. Así está establecido. Y no es un modelo humano, ¿ah? No es un modelo humano que se estableció como en Roma, porque los romanos era así la cosa, ni tampoco es un modelo machista, hermanos amados. Esto es espiritual. Este modelo es espiritual. ¿Por qué? Porque el texto dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hermanos amados, esto es espiritual. No es natural ni carnal. ¿Amén? Amén. Y si el hombre no cumple con este rol, oiga, voy a la palabra, hasta los perritos vienen a escuchar la palabra. Y si el hombre no cumple con este rol, hermanos amados, estamos mostrando una idea distorsionada de su palabra y del matrimonio. ¿Amén? Verso 23 entonces, porque el marido es cabeza de la mujer. Porque el marido, yo sé que quizás más de alguna dedicación. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y si les leo el verso 4, dice, va a ser peor. El verso 4 dice, así que como la iglesia esté sujeto a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todo. ¿En cuánto? ¿En cuánto, hermanas? En todo, hermanos amados. En todo. Escuche esto. Siempre y cuando no implique desobediencia a Cristo, mientras tu obediencia no se convierta en desobediencia al Señor, entonces tienes que obedecerle en todo.
¿Escucharon? Ahí está la implicancia. Siempre y cuando estés obedeciendo al Señor. Si no estás obedeciendo al Señor, por supuesto que tienes que negarte. Pero si Él lo está haciendo conforme a la palabra, tienes que hacerlo. Amén. Entonces, mis hermanos amados, su misión es, conforme a lo que hemos leído en este término, es que la esposa es llamada a reconocer y respetar gozosamente, hermanos amados, y voluntariamente la autoridad del liderazgo que Dios ha establecido a su esposo, como una expresión de reverencia y de confianza al Señor. Y usted me puede decir quizás, es que es muy difícil, padre. Dígame la hermana si es difícil. Dígame si es difícil, porque si usted lo dice nada, entonces, wow, le aplaudo a su esposo. Es difícil. ¿Y sabe por qué es difícil, hermanos amados? Porque esto no se logra por sus méritos. Esto es un atributo de una mujer llena del Espíritu. Es una característica de una persona llena del Espíritu. ¿Cuántos quieren ser llenas del Espíritu? Hermanas amadas, si somos llenas del Espíritu, este principio no va a ser un problema ni una dificultad para ti. Ayúdanos, Señor. Que el Señor nos ayude. Hermanos y hermanas, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante entender esto? Porque si el mundo, hermanos amados, si este mundo ha dejado de creer en el matrimonio, si este mundo hoy en día no cree en el matrimonio, si este mundo cree que el matrimonio es solamente una firma o un papel, es por culpa de nosotros, los cristianos. ¿Saben por qué? Porque no hemos enseñado bíblicamente lo que es un matrimonio. Y hemos dejado que el mundo les enseñe. ¿Y de qué manera este mundo le ha enseñado, hermanos amados? Este mundo le ha enseñado así, en los hogares, en los matrimonios, con engaños, le ha enseñado con maltrato, le ha enseñado con indolencia, le ha enseñado de esta forma. Por eso es que el mundo no cree en el matrimonio. Por eso que la televisión muestra matrimonios así. ¿Alguien ha visto casado con hijos? Sí. ¿Sabe por qué muestran ese matrimonio así? Porque hoy en día los matrimonios son así. Una mujer que no respeta a su marido y un hombre que no ama a su mujer. Y la gente se ríe. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Hijos como los que están en ese centro. Es una triste realidad de los matrimonios de hoy en día. Y la iglesia del Señor es la encargada de enseñar lo que es el matrimonio bíblicamente. ¿Y cómo lo hace? Con sus actitudes. ¿Amén? Por ende, enseñe bien, hermanos. Aconseje bien a un matrimonio. No se deje llevar por lo que le dicen. Enseñe conforme a la palabra. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Antes de terminar con las damas, varones. ¿Hay varones de Dios aquí o no? El próximo domingo nos toca a nosotros. El hermano Rodrigo se paró al tiro. Varones. Varones, váyase con esta pregunta. Váyase a su casa con esta pregunta. ¿Estoy haciendo esto de la sumisión un principio más fácil para mi esposa? Váyase con esta pregunta. ¿Estoy realmente ayudando a que esto de la sumisión sea más fácil para ella? Váyase con esa pregunta y el domingo bíblicamente lo enseñamos. Y para las esposas y para las mujeres. ¿Hay mujeres de Dios aquí? Las esposas.
las mujeres. Esto debemos demostrar y enseñar al mundo. Esta sumisión no es un castigo o una injusticia. ¿Escuchó? No es un castigo o una injusticia. ¿Por qué? Porque el diseñador es Dios. Dios lo estableció así, por tanto no puede hacer una injusticia para ustedes. Dios lo estableció así. Muestre y enseñe el matrimonio, como lo he dicho, con tu vida, con tu actitud, con tu postura, y así poder ilustrar la preciosa ilustración de la iglesia y Jesucristo. La gente, hermanos amados, necesita ver el matrimonio cristiano y decir: ¡wow! ¡Wow! ¡Qué precioso, qué hermoso es la unión de Cristo y la iglesia! La gente tiene que ver en su matrimonio la ilustración de la iglesia de Cristo. No va a ser fácil, no va a ser fácil. No hay matrimonio que van a tener problemas, van a haber dificultades, van a haber varias cosas. Pero que Dios nos halle fieles en esforzarnos en esto. Amén. Que Dios nos halle fieles en esforzarnos en esto. Y lo último que digo. Hermanas amadas, el matrimonio no se trata de nosotros. Esto es otro error. El matrimonio no se trata de nosotros, ni se trata de ser felices nosotros. Y lo digo con esto, que no tenemos que ser infelices. No. Pero el matrimonio no está establecido para eso. ¿Sabe para qué está establecido el matrimonio? El matrimonio, hermanos amados, es para la gloria de Dios. Y cuando vivimos para la gloria de Dios, entonces podemos hallar satisfacción plena. Y podremos decir que estamos completos en Cristo. Hoy en día se enseña eso. Hoy en día se vas a casar, que seas muy feliz. Y no digo que está mal. Pero el verdadero sentir del cristiano cuando alguien se va a casar es decir: que Dios te bendiga y que tu matrimonio glorifique al Señor. Pero lamentablemente nosotros hemos considerado el matrimonio como nuestro, como de nosotros. Y el matrimonio es para glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen así? ¿Lo han entendido ahora? ¿Se entiende un poquito más este concepto? Bien. El domingo seguiremos con los varones y luego definiremos el matrimonio en sí. Les invito a ponerse en pie. Siempre pensaba y decía: Señor, cuando llegue a esto, porque pareciera ser un tema solamente para los matrimonios. Y dije: me lo salto mejor y avanzo con otro. Y el Señor me dijo: no, esto es para toda la iglesia. Porque la iglesia, casada, no casado, viudo, viuda, separado, no separado, o simplemente que no lo ha casado todavía, tiene que aprender esto. Porque esto es un principio que está establecido. Y nosotros debemos, los que estamos casados, enseñarlo así. Y los que no, deben de aconsejarlo así. El matrimonio no se trata de mi esposa y yo. El matrimonio no se trata de que nosotros seamos felices, porque somos felices en Cristo. En Cristo tenemos la felicidad. No en mi matrimonio, no con mi esposa ni con mi esposo. En Cristo tengo felicidad, en Cristo estoy completo. Y el matrimonio está establecido para glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has enseñado un principio muy importante. Señor, hoy en día el mundo no se casa ni cree en los matrimonios porque ha seguido los ejemplos de los matrimonios inconversos, en donde, Señor, la mujer no se somete a su marido y la mujer aguanta situaciones o aguanta cosas que no están conforme a tu palabra.
La Biblia dice que el sometimiento se termina cuando hay una orden que va en contra de tu palabra. La Biblia dice, más vale obedecer a Dios que a los hombres. Señor, ayúdanos a que el Espíritu Santo siga aclarando esto, Señor. La base de todo esto es que debemos de renunciar a nuestra carne para que seamos llenos del Espíritu. Porque la característica de una mujer virtuosa, la característica de una mujer sometida, es una mujer llena del Espíritu, Señor. Señor, ayúdanos a enseñar conforme a tu palabra el verdadero propósito del matrimonio y la verdadera actitud de la mujer, de la esposa y también del esposo, del varón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Muchas gracias en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.